Muy buenas tardes a todos y a todas a esta cuarta sesión de conducta empresarial responsable como sector asegurador de parte de Alianza Empresarial para el Desarrollo. Es un honor tenerles acá en este proyecto financiado por CERALC de la Unión Europea y con el apoyo de SUGESE. Hoy estamos acá en la cuarta sesión donde vamos a realizar una identificación de los principales riesgos, impactos y oportunidades, tanto ambientales, sociales y de gobernanza para la industria y para nuestras partes interesadas. Y para dar inicio, tenemos el gusto de tener a doña Celia González de SUGESE, que nos va a dar la bienvenida. Y también hoy es muy importante, ya que estamos conmemorando el bicentenario de la independencia. Adelante, doña Celia. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos el día de hoy y agradecerles que siguen unidos a este esfuerzo que hace AED y que apoya la superintendencia para construir un protocolo sobre conducta empresarial responsable en el sector de seguros. Le agradecemos su presencia, también le agradecemos su puntualidad a estas actividades. Y hoy lo consideramos un día especial y un día también muy relacionado con el taller que estamos realizando. Hace 2 años estábamos de feriado y jamás nos imaginábamos lo que iba a pasar en los siguientes 2 años. Hace un año, el 15 de septiembre, lo celebramos confinados, pero también no nos imaginamos si un año después seguiríamos aquí con medidas de restricción y con el famoso virus preocupándonos en todo momento, ¿verdad? Pero aquí estamos y yo creo que hoy lo estamos celebrando de una manera muy especial, resaltando un valor que siempre lo cantábamos en los himnos del 15 de septiembre, en el himno nacional, que es el trabajo, ¿verdad? Entonces hoy lo celebramos de una manera muy especial, trabajando, resaltando ese valor de los costarricenses, de nuestros antepasados, del trabajo y de querer construir una Costa Rica mejor. Y también lo celebramos en este momento en una actividad que nos hace construir una Costa Rica mejor. Estamos buscando un sector de seguros más responsable, más comprometido con la sociedad, más comprometido con el medio ambiente, con las poblaciones vulnerables, y eso es lo que estamos construyendo en este momento nosotros aquí juntos. Y entonces creo que lo estamos celebrando de una manera muy bonita. Y entonces, muy viendo hacia futuro, enfrentando los retos que tenemos en este momento y diciendo que el sector de seguros está presente para construir esa mejor Costa Rica. Un día de estos que participé en un seminario de MEDFAI, creo que era un CEO de algún banco colombiano, decía: ahora no es suficiente que las entidades se gestionen bien, es necesario que las entidades se gestionen responsablemente. Y eso es lo que queremos comprometernos, a que las aseguradoras, los intermediarios de seguros, nos gestionemos responsablemente para darle un valor de nuestra actividad a la sociedad y en temas como los que estamos discutiendo ahora. Entonces les agradecemos su presencia, los motivamos a seguir adelante con este compromiso que hemos empezado a construir entre todos y pues le damos la palabra a Ethel, que nos va a guiar el día de hoy en esto que estamos construyendo, y sigamos festejando este aniversario, estos 200 años de vida independiente, de libertad y de paz que hemos construido. Y ojalá que esto nos ayude a pensar que esto no es un regalo, sino que es una construcción diaria. Entonces, muchas gracias por su presencia y pues seguimos adelante. Muchísimas gracias, doña Celia. Muy bien, excelente. Con esa motivación, vamos entonces a retomar ¿cómo se llama? La agenda. Estamos justamente entonces iniciando este taller para la identificación de los principales riesgos, impactos y oportunidades ambientales, sociales y de gobernanza. Como ustedes bien vieron en la primera y segunda sesión, estuvimos viendo el contexto
ambiental, social y de gobernanza relacionado con el sector, los principales marcos de referencia, cuáles son las tendencias más importantes que tenemos que contemplar y hacíamos una reflexión de cómo afectan a nuestro sector, a nuestros clientes, a nuestras partes interesadas, a nuestras cadenas de valor en general. Les recuerdo que todas estas grabaciones y los documentos están subidos en la página de SUGESE. Entonces, justamente hoy, María Fernanda Pérez, nuestra directora de la Dimensión Económica, nos va a explicar la dinámica. Vamos a tener tiempo para hacer un receso también y al puro final vamos a compartir en plenaria lo que los diferentes grupos vamos a estar, lo que hemos trabajado. Entonces, esperamos cerrar a las 5. Hemos sido bastante puntuales en las diferentes sesiones y esperamos mantenerlo de esta manera. Entonces, antes de darle nada más la palabra a María Fernanda Pérez, quisiera nada más recordarles por qué estamos haciendo la identificación de impactos y de riesgos más relacionados con el sector. Recordémonos que estamos tomando como base la guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable y que era Erika Linares, nuestra directora de Dimensión Social, en la segunda sesión nos comentó específicamente todo el bagaje de por qué fue necesario definir conducta empresarial responsable con ejemplos y luego ir definiendo guías que a nivel internacional sean consideradas como los pasos a seguir. Y justamente esta guía particular que tenemos aquí y que ustedes pueden acceder a ella de forma gratuita, nos hace un llamado a incorporar la conducta empresarial responsable en las políticas y en los sistemas de gestión de nuestra empresa. Pero, ¿qué significa conducta empresarial responsable? Conducta empresarial responsable va a ser muy distinto en el sector seguros, al sector productivo o al sector alimentos y bebidas, ¿verdad? Entonces, eso hay que definirlo como sector y como empresas. Aquí estamos haciendo el proceso sectorial, pero como parte de este proceso del proyecto CERAL de conducta empresarial responsable, les vamos a dejar también herramientas para que puedan posteriormente bajarlo esto a nivel de sus empresas. Entonces, uno de los primeros pasos es justamente identificar y evaluar cuáles son los impactos negativos, no solamente en nuestras operaciones propias, sino en nuestras cadenas de valor y en nuestras relaciones comerciales. Obviamente en seguros, la gran mayoría de impactos muchas veces están en el lado de nuestros clientes, de las personas beneficiarias, de las personas consumidoras, pero también del lado de nuestros proveedores. Entonces, por eso hoy vamos a hacer este ejercicio que en breve nos va a explicar María Fernanda. Con base en esto, vamos a poder continuar en las siguientes sesiones con la construcción de nuestro protocolo sectorial de conducta empresarial responsable. ¿Ok? Entonces, nada más quería hacerles esta referencia para recordar por qué estamos haciendo esto como un paso fundamental para la posterior construcción del protocolo. Entonces, no sé, María Fernanda, si se me olvida indicar algo específico a esto, pero cualquier cosa me avisas. Gracias, Ethel. Creo que así está súper bien y va a quedar mucho más clara la dinámica ahorita que les comente con qué herramienta vamos a trabajar. Voy a hacer un cambio, Ethel, y voy a compartir entonces yo Adelante. la pantalla. Bueno, aprovecho mientras voy proyectando, saludarles de nuevo, qué gusto estar con ustedes. Y al igual que lo dijo doña Celia, muy feliz bicentenario y que lo sigamos celebrando así, trabajando y preguntándonos qué estamos haciendo por 200 años más de construir este país que tanto apreciamos y que tanto valoramos. Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Estoy proyectando un documento en Google Drive. Se ve como un Excel. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como Ethel nos decía, el objetivo de la sesión de hoy es que podamos identificar cuáles son los impactos y oportunidades en áreas o en temas grandes que nosotras ya por una investigación previa de los temas importantes para el sector hemos definido y entonces traemos acá. Y entonces nos vamos a dividir en grupos, vamos a trabajar en 7 grupos en simultáneo, cada uno con una hoja de trabajo de esta Excel que ustedes están viendo acá y que ya en unos minutos les vamos a compartir el enlace. Es un enlace en un Google Drive, entonces para que puedan ustedes
ingresar, aunque una de nosotras va a estar tomando nota y moderando el espacio. Vamos entonces a enfocarnos en el tema que nos corresponde y para ese tema vamos a discutir cómo esto impacta al sector y qué oportunidades también más bien podemos encontrar en cada uno de estos temas críticos. Les agradecemos en la medida de sus posibilidades que tengan las cámaras abiertas, ¿verdad? Esto la verdad que hace más llevadera también la dinámica de poder interactuar. Es una sesión, hoy todo el taller es de trabajo grupal, entonces entendemos si por algún motivo no lo pueden hacer, pero quienes lo pueden hacer y lo tienen a bien, vamos a agradecer mucho que tengan entonces sus cámaras encendidas. Y les vamos a pedir, cada una de nosotras del equipo de AED va a estar moderando un grupo, pero les vamos a pedir también apoyo a ustedes con dos labores muy importantes. Una que tiene que ser llevar el tiempo, ¿verdad? Tenemos 1 hora para esta dinámica, entonces vamos a llevar el tiempo así, súper, ¿verdad? Al pie de la letra. Y una persona que el mismo grupo elija que va a ser quien presente en plenaria cuáles son las conclusiones y como lo habíamos hecho en la sesión anterior, son conclusiones, ¿verdad? No podemos ir repasando como todo el trabajo que discutimos el grupo 1 hora, sino cuál es nuestra principal conclusión en el tema de gobernanza, cuál es la principal conclusión en desarrollo de productos y servicios. Entonces, esas dos labores, tiempo y una persona que va a ser la que presente en plenaria. Como les decía, cada una de nosotros va a estar trabajando con un grupo. Yo voy a estar trabajando con el grupo de gobernanza. Ethel va a estar trabajando con el grupo de desarrollo de productos y servicios. Erika Linares con el de personas consumidoras y clientes. Y Dania Moya con el tema de crisis climática, biodiversidad y desastres. Isabel Alfaro con condiciones laborales. Miriam Córdoba con gestión ambiental y Angélica Vargas con comunidad, entendida como la comunidad geográfica. Vamos a tener un espacio en cada grupo para que discutamos cuál es la justificación de ese tema, ¿verdad? En el marco de la gestión de los riesgos integrales. Y luego también vamos nosotros a explicarles muy brevemente, pero cómo se relaciona con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que bueno, que recordarán que esto lo vieron desde las primeras sesiones. Como les digo, y va a ser breve para profundizar más sobre ODS. Les dejamos acá el link sugerido y bueno, pues estoy segura que vamos a tener más oportunidades de repasar o profundizar sobre ello. Recuerden que el evento del año pasado, del aniversario de SUGESE, se enfocó justamente en los ODS, ¿verdad? Como ven ustedes ahí. Luego, en discusión abierta, vamos a identificar cuáles son los principales retos y desafíos del sector, por ejemplo, en el grupo de gobernanza, en el grupo de personas consumidoras y clientas, cuáles son los retos del sector en personas consumidoras y clientas. Eso lo vamos a hacer en plenaria y nosotras, la persona que está moderando por parte del equipo de AED, va a tomar nota también en este mismo documento que vemos acá. Las partes interesadas, ya este es un ejercicio que ustedes habían hecho de manera previa, así que lo que vamos a hacer es recordar cuáles son las partes interesadas que ustedes ya identificaron y al concluir todo el ejercicio de discutir impactos y oportunidades, si alguna parte interesada surgió que no teníamos en la lista, que ya ¿verdad? Tenemos predefinida, pues entonces la podemos anotar. Eso lo vamos también nosotros a discutir con ustedes y tomar nota de ella. Pero esta está principalmente acá para que recordemos cuáles partes interesadas ya ustedes identificaron. Y como les decía, por cada uno de los temas, el equipo de AED ya hizo una lista previa de los principales factores de riesgos ASG, ambientales, sociales y de gobernanza que debemos tomar en cuenta. Entonces, esta columna, bueno, estas dos que son la B y la C, que ustedes ven acá, aquí la estoy señalando, aquí para abajo ya vamos a tener esos factores de riesgos identificados. Y lo que vamos a discutir con ustedes es cuáles son los impactos negativos sobre las empresas del sector y cuáles son los impactos negativos sobre las partes interesadas que justamente unos minutitos antes repasamos cuáles eran. Ahí es donde se va a concentrar nuestra discusión y también en cuáles son más bien oportunidades para el sector para desarrollar negocios en ese mismo tema. Como les decía, nosotras vamos a estar tomando nota, animando y moderando la discusión y con el apoyo entonces de 2 personas de los grupos para el tiempo y para que luego pueda hacer la presentación de las conclusiones. Con esta explicación, cuéntenme si tienen alguna consulta,
si quedan claras las instrucciones. Como les digo, van a estar acompañados de nosotras en cada grupo, pero ¿qué tal esta visión general? No les Bien, veo yo a todos, a todas. Entonces, perdón, alguien no, abrió micrófono. qué bien, que era. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces, los grupos ETEL ya nos va a enviar a las salas, ¿verdad? De manera aleatoria. Entonces, si no hay ninguna consulta, nos podemos ir a los grupos. Bueno, aquí estoy viendo en el chat, Alison nos dice, permitan compartir pantalla en cada subgrupo, ya que no podemos ingresar a documentos compartidos externos. Ok, que dicha que nos dice, vamos a estar compartiendo nosotras, el equipo de AED, la pantalla, porque ahí mismo vamos a tomar las notas, pero sí les vamos a compartir el enlace a ustedes del Drive, del Google Drive, para que lo puedan también ver desde sus propios dispositivos. Sí, Muy pero bien. lo va a ver en la pantalla compartida, Alison. Ella lo que dice es que ella no va a poder entrar a ese enlace, pero lo va a ver por lo menos mientras estamos entrados en subgrupos. Ok, perfecto. Ya tengo los grupos creados. Tenemos entre 5 y 7 personas para cada uno de los grupos. En gobernanza van a estar con María Fernanda Pérez. Ok. Espero que no haya otra María Fernanda Pérez. María Fernanda Pérez Fernández, sí, ¿verdad, Mafer? Sí, bueno, súper. En productos y servicios van a estar conmigo. Luego en consumidores y clientes van a estar con Erika Linares. En crisis climática van a estar con Idania Moya. En condiciones laborales van a estar con Isabel Alfaro. Y en gestión ambiental de las operaciones van a estar con Miriam Córdoba. Y en la parte de comunidad geográfica van a estar con Angélica Vargas. ¿Ok? Voy a leerles rápidamente quiénes están en cuál grupo, pero automáticamente se van a ir, ¿verdad? Y una vez que yo les indique, les podemos mandar mensajitos, vamos a tener voy a dar un minuto, ¿verdad? Cuando ya vean que empieza el contador para atrás, un minuto cuando ya se nos termine la hora que tenemos asignada, ¿ok? Sí les vamos a anunciar el break a todas las personas, ¿cómo se llama? El receso. Si algún grupo no terminara lo suficientemente tiempo, podría tomarse un poquitito de receso, pero sí les vamos a procurar con las personas moderadoras y que lleven el tiempo que logremos terminarlo a tiempo. Entonces, en gobernanza vamos a tener a las siguientes personas: Celia González, Cristian Víquez, Maricela Hernández, Randall Contreras, Silvia Canales y Susan Mora. En productos y servicios, Elizabeth Rodríguez, Carla Salazar, Luis Sánchez, María Arias y Maricruz Hernández. En consumidores y clientes, Ana Castro, Carolina Lao, Mauricio Retana, Paola Cervantes, Rebeca Martínez. En crisis climática, Alejandra Quiroz, Mercedes Arredondo, Olman Alonso Solano, Yesenia Corrales. Condiciones laborales, José Álvarez, Josué Martínez, Maricel Campos y Ruth Chavarría. Y en gestión ambiental, Alejandra Esquivel, Ilse Cairol Gines, Johansen Soto, Paula Prada. Y en comunidad geográfica, Alison Villalobos, Andrés Campos, Priscila Villalobos y Víctor Salazar García. Ok, igual ahí cualquier cosa las moderadoras les van a decir. Antes de irme al chat, por si acaso las personas que pueden entrar a este documento se los vamos a hacer, ¿cómo se llama? Es de los documentos que les van a quedar a ustedes como parte de asistentes a las sesiones, pero por si acaso quieren estar viendo lo que las personas están escribiendo, en su chat ahorita tienen el link directo a el Google Drive, que cualquier persona puede accederlo, ¿ok? ¿Alguna otra indicación, alguna otra pregunta antes de irnos a los grupos? No, muy bien. Ethel, Ok, perdón. sí. Bueno, no, ya ahí compartiste el enlace, ¿verdad? Compartí el enlace al Ok, Google perfecto. Drive por si acaso alguien Ujú, puede entrar directamente, sí. perfecto. Ujú. Ok, perfecto. Entonces con esto vamos a enviar a todo el mundo. La mayoría debería pasarse automáticamente. Si no se pasan automáticamente, les podría salir una ventanita que dice unirse a sala de grupos pequeños, pero en la mayoría se van a pasar automáticamente. Entonces los vemos virtualmente en las salas de grupos pequeños.
Ok, entonces estuvimos trabajando un buen rato en la parte de identificación de principales riesgos, impactos y oportunidades para la industria y para nuestras partes interesadas. Nos separamos en 7 grupos y ahora vamos a tener la oportunidad de mencionar particularmente cuáles pueden ser estos resultados. Entonces, cada grupo tenía que tener una persona que iba a hablar ahorita y vamos a dar inicio con el grupo de gobernanza. Entonces, yo voy a dejar de presentar, María Fernanda, ¿quién tenías? Aló. Randall. Brandon. Una cosa nada más, Estetel, en vista del tiempo, pues nada más para que, no sé si es Idania la que tenía como una campana para los 5 minutos, porque es que si Yo no, le no pongo nos los va a 5 alcanzar. minutos, la campana, yo le pongo las campanas. Entonces, para que Si nadie se pueden nos enoje. presentar, no, si pueden presentar de un solo, o sea, que alguien comparta porque ahí están todas las pestañas. Ok, Para perfecto. no Bueno, estar cambiando. yo comparto, está bien. La tengo Gobernanza. ¿Quién iba a Bueno, hablar? gracias. Yo, Silvia Canales. Silvia Canales. Adelante, Silvia. Bueno, nosotros, como bien decían, teníamos el capítulo de gobernanza partiendo de que se entiende para estos efectos que el gobierno corporativo es lo que permite tener un proceso ordenado de toma de decisiones y de rendición de cuentas y que vinculándolo al objetivo, a los objetivos de desarrollo sostenible se contribuye primordialmente al objetivo 16, donde queremos crear en todos los niveles de las instituciones controles eficaces, transparentes, rendición de cuentas y donde luchemos incluso contra temas de corrupción y de soborno. Entonces, yendo al primer apartado de los retos y desafíos que tenemos en esta materia como sector, nosotros identificamos los siguientes aspectos. Es necesario ver el gobierno corporativo como una herramienta de gestión estratégica de las empresas, no como un mero factor de cumplimiento porque la regulación nos lo exige. En ese sentido, entonces, si bien es cierto, ya llevamos una gradita en gobierno corporativo porque tenemos un marco diseñado y documentado, sí es necesario trabajar la construcción de una cultura organizacional de buen gobierno corporativo, es decir, pasar todas esas políticas a una implementación práctica muy efectiva, donde haya congruencia entre lo que la Junta Directiva ideó o aprobó y lo que estamos haciendo ya en los procesos más operativos y de control en las diferentes líneas de defensa. Y entonces visualizamos que sí se hace necesaria una mayor profundidad, ¿verdad?, en la ejecución y no quedarnos solo con esa documentación aprobada, porque como comentábamos, el papel, ¿verdad?, aguanta lo que se le ponga. Pero entonces viene otro desafío, que es cómo lo medimos, cómo sabemos si estamos avanzando en esa cultura de la buena gobernanza corporativa y entonces sí se hace necesario pues asumir el reto de poner indicadores que nos permitan hacer esa evaluación y esa medición. Después, si se hace necesario, creemos hacer una definición del alcance del marco de gobernanza más integral, no quedarnos solo con ese control, esa toma de decisiones para un objetivo financiero, sino también para todo lo que tiene que ver con los resultados sociales, ambientales, éticos y demás, porque son factores que en última instancia también afectan el desempeño de la organización. Veíamos como otro desafío la identificación de procesos o acciones que pueden ser una ventana para corrupción y fraude y casi que hacer un mapeo por industria, de dónde pueden estar esos procesos más vulnerables, de forma tal que como sector le demos una respuesta y evitemos su comisión. Y por último, un compromiso de todas las empresas con ese acercamiento transparente al consumidor y con un abordaje individual en cada empresa de compromiso con los objetivos de responsabilidad social empresarial y cómo los vamos a asumir. Entonces pasamos al otro apartado que era qué hacer para superarlo. Pensamos que la medición va a ayudar muchísimo porque hacemos un diagnóstico y podemos empezar a construir y que tenemos que pensar que pues sí, se tienen que dar procesos de capacitación, pero más que quedarnos en esa capacitación teórica, sí entrar a procesos de sensibilización, ¿verdad?, donde vayamos construyendo cultura y que definitivamente tiene que venir de lo alto. Ese tono, ese convencimiento, ese compromiso, no lo vamos a crear de abajo para arriba, sino que tienen que ser los estrategas los que con cada acción y decisión que tomen vayan fortaleciendo eso y que se vea entonces que es un esfuerzo no solo de algunos en la empresa, y tenemos que verlo también como no solo de algunos en el sector, sino de todos los participantes, porque lo contrario nos trae un impacto negativo, negativo para el mercado, en el sentido que se va a ver como un sector débil, y somos un sector muy importante en las economías de un país porque lo ayudamos a levantarse ante catástrofes, ante problemas, le ahorramos temas fiscales al gobierno, apoyando a la resiliencia de personas y empresas,
Y entonces una mala gobernanza de las empresas nos impide totalmente obtener esa fortaleza. Serían negocios no sostenibles en el mediano y largo plazo, porque no estaríamos considerando adecuadamente el entorno dinámico en el que nos movemos. Nos afectaría muchísimo la imagen ante una sociedad que sabemos que lleve acá a las aseguradoras por la confianza, ¿verdad? Donde el negocio es al revés, ya pagan hoy y se verá si se responde después. Entonces esa reputación pesaría muchísimo en la estabilidad del sector. A nivel latinoamericano, ¿verdad? Tenemos que bregar con la mala fama, como decía uno de los participantes del grupo, donde los reaseguradores lo ven como una zona roja, mucha vulnerabilidad del fraude y demás. Y entonces, si no tenemos buenos controles, esa mala fama, ¿verdad? Nos va a seguir pesando. Y entonces sí se hace necesario alinear esas estrategias, porque lo contrario nos va a generar ineficacias operativas y en los resultados. Y entonces, a nivel de consumidor, también podemos ver que eso nos puede afectar con malos resultados y entonces no ser capaces de responder por esos compromisos que asumimos con los clientes, sin cumplirles esa promesa. Se promovería eventualmente el acceso al sector no regulado, que fue uno de los temas que más nos tomó discusión, porque vemos que entonces debe haber alguna vulnerabilidad, por alguna desconfianza podrían no venir los consumidores a nosotros, sino que prefieren el mercado afuera. Y entonces también valoramos que todo esto genera oportunidades. ¿Por qué? Porque nos permite un buen gobierno corporativo y estar viendo los riesgos, adaptarnos a tiempo al cambio, aprovechar las oportunidades que nos pueden representar los riesgos, hacer análisis prospectivo de tendencias, continuidad de negocio y por supuesto la mejora continua. Apenas. Apenitas, de verdad que, vea, escuchen, no sé si lo escuchan, pero ahí está el tiempo. Buenísimo, muchísimas gracias. Una excelente recopilación de lo que conversaron. Y vamos a darle el pase a el equipo de desarrollo de productos y servicios, donde María Arias y Luis Sánchez nos iban a presentar. Buenas tardes, muchas gracias. Luego de que habla doña Silvia Canales, perdón, hasta que me da algo tener que exponer después de ella con ese carisma que tiene, pero bueno, aquí vamos. En el tema de productos y servicios, ¿verdad? Que conversamos, se relacionan con los objetivos 1, 3 y 11. Conversamos un poquito sobre el tema de cuáles son los principales retos y desafíos del sector en relación a este tema. En un ideal que ojalá, pues, las familias en nuestro país, por ejemplo, en una época de crisis como la tenemos ahora con inundaciones o a nivel mundial también con incendios, que las personas, y acá también naturalmente se dan, ¿verdad? Conocemos que en otros países pues hay incendios muy graves, que las personas no tengan que estar asistiendo tal vez a centros, ¿verdad? De la comunidad, como son los salones comunales y demás, esperando a que la compañía, la Comisión Nacional de Emergencias, perdón, pues les brinde su apoyo, ¿verdad? Y otras personas en la localidad, sino que puedan ellos contar con el apoyo o el respaldo de una aseguradora, ¿verdad? Ante un siniestro de este tipo. Entonces, ahí el reto serían productos accesibles, que las personas las podamos entender, los que no son del sector exactamente, que sean baratos, digamos, o ¿verdad? Que los puedan acceder la mayor parte de los costarricenses y que sean fáciles de adquirir para ellos también. Se hablaba también del tema de las pensiones, ¿verdad? Que a veces ocasiona un poquito de estrés porque hay algunas personas que tienen acceso a pensiones muy bajas, ¿verdad? Que pudieran mantener algún tipo de póliza o algún ahorro, ¿verdad? Crear la cultura de ahorro y de seguros, algo más preventivo, ¿verdad? En esa línea y que se hablaba de que la cultura ahora de los jóvenes tal vez es como tener el carro del año y se ha dejado un poquito esta cultura como del ahorro, ¿verdad? De ir pensando en el futuro, de que no sabemos cómo va a estar el sistema de pensiones, ¿verdad? Entonces que nosotros podamos, como en otros países, como en Estados Unidos, pues mantener, ¿verdad? Un ahorro ahí paralelo para que gocemos de él, pues cuando nos retiremos. Está también el reto de modalidades innovadoras, por ejemplo, en los gastos médicos, ¿verdad? Hablábamos de que tal vez una mayor cobertura de las pólizas para que sean más accesibles también a otras personas, relacionado con lo que hablábamos anteriormente, que tal vez se pueda hacer algo innovador con los patronos, ¿verdad? También hay empresas del sector privado que tratan de acceder a este tipo de pólizas para sus empleados, ¿verdad? Entonces que pudiera ser accesible a más trabajadores.
con el tema del empleo también, hablábamos que tal vez pólizas de desempleo, ¿verdad? Que ayuden, por ejemplo, en temas como educación, lo voy a relacionar con el de ahí abajo, que tal vez pues los padres de familia hacemos un esfuerzo para que nuestros hijos pues tengan muchas veces educación privada, ¿verdad? Por muchas razones acá en el país. Entonces, que se pudieran tener seguros que de alguna manera, ¿verdad? Por un tiempo de desempleo pudieran ayudarnos, digamos, a eventualmente sufragar ese gasto, que es tan importante también para el desarrollo del país. La educación es fundamental, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que conversamos y de las partes interesadas, ¿verdad? Con los productos y servicios, pues y habíamos hecho un ejercicio en semanas anteriores, entonces pues tal vez ahí me lo voy a saltar para que el compañero que va a analizar el cuadro siguiente pueda tener un tiempito. Buenísimo, muchas gracias. Minuto 40, adelante, Luis, del Grupo INTS. Muchas gracias, Perdón. Ethel. Vamos a buscarlo acá, ok. Comentábamos ahí la importancia, bueno, de considerar las variables ASG en procesos de remozamiento y desarrollo de productos. Desde el inicio es importantísimo, como lo mencionaba la compañera, el tema de generación de cultura de seguros, ¿verdad? Actualmente no existe, por lo menos en Costa Rica, esa cultura y tenemos que ver cómo creamos, cómo contribuimos desde el sector para crear esa cultura y que la gente esté respaldada ante los posibles eventos que se puedan venir. Ya que todo esto va a incidir en la reputación, ¿verdad? Tenemos que cambiar la reputación. Actualmente hay desconfianza de la población sobre los seguros, ¿verdad? La gente no conoce, al no conocer, desconfía. Entonces tenemos que generar esa cultura para que puedan creer en la importancia de los seguros, tanto para el sector, tanto para los personales como los empresariales. Identificación de zonas de riesgos y oportunidades de productos relacionados con cambio climático es sumamente importante para las empresas aseguradoras, considerando que estamos en una zona vulnerable, ¿verdad? Ante los eventos asociados al cambio climático, y eso debería ser una prioridad. Por eso deben diseñarse productos a la medida, especiales para atender necesidades y evitar que cada vez que haya una emergencia tengamos que acudir a la comisión de emergencias y que las personas tengan que ir a refugiarse a un salón comunal, ¿verdad? O a una iglesia, o que dependan de la caridad que les pueda dar las demás personas. En el 30 segundos. tema de compras sostenibles, el del sector se puede incidir bastante, ¿verdad? Para darles prioridad a ciertos grupos en condición de vulnerabilidad que pueden tener mayor oportunidad. Por ejemplo, hablábamos de que a la hora de hacer contrataciones se podía pedir a las empresas que van a tercerizar o que van a brindar los servicios tercerizados, que incluyen dentro de su planilla personas con discapacidad, personas pertenecientes a grupos LGTBI, mujeres, madres solteras, adultos mayores, etcétera. También la tecnología, el uso de aplicaciones, el uso de tecnología innovadora para que la gente tenga mayor oportunidad y mayor accesibilidad, ya que ahorita las nuevas generaciones exigen productos más ágiles que no requieran ni siquiera la impresión de papel, porque el mundo lo vive más aceleradamente. También la desestabilización del sector financiero, que no comprende la vulnerabilidad real de la emergencia climática, y eso genera que no haya previsiones para afrontar los eventos que se puedan venir en el futuro. También tenemos como los impactos en las partes interesadas, el no reconocimiento de las familias diversas. Hablábamos del ejemplo del caso de Links, por ejemplo, que costó bastante el hacer el cambio de esposo o esposa a pareja o conviviente. La poca accesibilidad de productos y servicios si no se atiende a través de tecnología, simplicidad, cercanía física, etcétera. Eso podría ser un impacto tanto en la reputación como un impacto en las partes interesadas que no se van a ver identificadas con las empresas. También afectaciones en negocios pymes por falta de transparencia, por ejemplo, al prestarles no se les asesora bien o no se les explica las condiciones particulares, ¿verdad? De la póliza o la letra menuda, como llamamos popularmente. Entonces, a veces más bien, en vez de hacerles un favor, le provocamos una desgracia más bien, ¿verdad? Porque las comprometemos. De ahí la importancia de la transparencia y que las empresas o quienes vayan a acceder al seguro tengan toda la información necesaria para tomar las decisiones. También
Por último, tenemos algunas oportunidades que es disminuir costos, disminuir planillas, el contribuir al ambiente ante el uso de papel, etcétera, la incidencia en nuestra cadena de valor para que seamos más inclusivos, el crecimiento del negocio en áreas aún no exploradas, impactos positivos en la sociedad, como ayudar a personas a tener hogar digno y darles seguridad, ¿verdad? Al ofrecerles seguros, por ejemplo, paramétricos o microseguros, donde cualquier persona puede acceder y asegurar la propiedad que tenga sin importar la condición, ¿verdad? Y garantizarle que en el momento de que se le ocurra un siniestro, pues tengan un respaldo con que seguir adelante. Y el diseño de productos, ASG, en mente al diseñar, ahí hablábamos tanto de asegurar las propiedades grandes como las propiedades más pequeñas. Así muy rápidamente eso fue. Muchísimas gracias al grupo número 2. Muchísimas gracias. Pasamos a la parte de consumidores, personas consumidoras y clientes. ¿A quiénes iban a presentar por ahí? Don Mauricio, ¿verdad? ¿Está todavía Mauricio por ahí? Sí, señora. Es que democráticamente los cogimos a él. Bueno, Ana fue la que más, todas. Sí, bueno, sí. Las disculpas del caso porque mi computadora no tiene cámara. Bueno, con el tema del consumidor, ¿verdad? Nosotros vimos que en relación al consumidor, al cliente, ¿verdad? Cómo se relaciona con las diferentes agendas de la ODS. Entonces nosotros creemos que principalmente con el fin de la pobreza, ¿verdad? El trabajo decente, crecimiento económico, reducción de las desigualdades y todas estas, digamos, tanto directa como transversalmente. Con el tema de cuáles son los principales retos y desafíos del sector, ¿verdad? Pensamos principalmente que la educación, ¿verdad? En este caso, que la educación y concientización de los consumidores en procura de que un seguro, ¿verdad? Para que lo vean como una herramienta que les ayuda a mitigar sus riesgos y no como un costo adicional. Después, brindar la información accesible, ¿verdad? A todas las personas para que comprendan cuál es el alcance del producto que están adquiriendo y traducirlo esto a un lenguaje más fácil, ¿verdad? O más accesible para el cliente y no, digamos, que se quede solo en tecnicismos. Otro punto es diseñar productos, ¿verdad? Que motiven al cliente a tomar medidas a favor de la sostenibilidad, ¿verdad? Para disminuir y mitigar los riesgos propios del negocio y que a futuro ese negocio pueda seguir siendo asegurable. El otro tema es buscar otros incentivos, ¿verdad? Además del precio, para que las personas consumidoras, ¿verdad? Vean el seguro como una utilidad, ¿verdad? Que le genere un beneficio y no solo que se decidan por un seguro solo por precio, sino que hayan otras variables como calidad, acercamiento y demás. Además, digamos, promover estilos de vida saludable y a nivel de final, ¿verdad? Que las empresas tengan mayor conocimiento de los clientes, ¿verdad? Y un mejor tratamiento de la información para saber realmente cuáles son las necesidades del cliente, ¿verdad? Y para poder diseñar con esta información productos que se ajusten de una mejor forma a las necesidades del cliente. Bajamos un poco. Ok, con respecto a los factores, ¿verdad? De riesgo, a nivel, digamos, de impactos negativos sobre las empresas del sector, tenemos pérdidas de información de datos, pérdida de reputación, pérdida de carteras de clientes, reducción de utilidades, multas por parte del regulador por falta de respuesta, ¿verdad? Oportuna, aperturas de litigios o demandas judiciales por parte de los clientes hacia la aseguradora o intermediario, una mayor impacto en la siniestralidad, ¿verdad? Y aumento con esto de indemnizaciones. Y por parte de los clientes, ¿verdad? O de las partes interesadas, tenemos una violación de la privacidad, mayores gastos o costos para las personas, ¿verdad? Una mala atención, ¿verdad? O servicio. Pérdida de confianza ante el seguro, ¿verdad? Y ante la aseguradora. E incluso ante el producto, ¿verdad? Por una información que es engañosa o que no estuvo clara para el cliente. Una indemnización que no llega, ¿verdad? O que llega de forma no clara para el cliente. Después una no cobertura de seguros ante siniestros por informalidad y dificultad para cobrar las indemnizaciones, ¿verdad?
Incluso también se puede generar una brecha digital entre las personas adultas mayores o personas con baja escolaridad o que no tienen acercamiento a la tecnología. Muy bien, y paso a la parte de las oportunidades, don Mauricio. Ajá. Con respecto a las oportunidades que nosotros identificamos, Lo ¿verdad? pusimos abajo, Ethel, porque no pude escribir ahí yo, perdón. Ah, ok. Ahí están oportunidades. Con respecto a las oportunidades, vimos que se puede generar un mayor acercamiento de las empresas aseguradoras e intermediarias, ¿verdad?, hacia los consumidores, y no solo cuando se genere, digamos, un reclamo por indemnización ante un siniestro, ¿verdad?, sino que puede haber un acercamiento independientemente que se materialice o no la siniestralidad. Después, profundizar la educación, ¿verdad?, a toda la población en general, para que realmente entiendan cuál es el rol de una aseguradora, ¿verdad?, cuál es el rol del intermediario y cuál es el rol, digamos, de un aseguramiento. Después, incluso llegar y pensar, ¿verdad?, o rediseñar los productos que se centren más en las personas y en sus necesidades, y no generar productos tal vez ya un poco más rígidos, ¿verdad?, y que donde más bien las personas se tienen que adecuar al producto, sino que más bien el producto se adecua a las personas. Y con ello también generar una concientización, ¿verdad?, en los consumidores, ¿verdad?, para que se generen los consumidores responsables, ¿verdad?, donde estos conozcan sobre el alcance que tienen los seguros, conozcan cuáles van a ser sus beneficios, además que genera una cultura donde se lean los prospectos, ¿verdad?, y que busquen asesorarse para tener un mejor servicio. Excelente, muchísimas gracias, don Mauricio. A 2 segundos hizo tiempo también, perfecto. Muchísimas gracias a este grupo número 3. Vamos a pasar al grupo número 4 de crisis climática, biodiversidad y desastres. Sí, buenas tardes. Bueno, en este grupo partimos del hecho de que la crisis climática significa un gran impacto económico para el sector seguros y un gran reto al justamente asegurar riesgos que vemos se están concretando cada vez más. Entonces, pues el objetivo es justamente entre una unión de fuerzas, unir mecanismos para aumentar la capacidad de respuesta ante estos riesgos y sobre todo proteger a los grupos vulnerables. Discutimos mucho sobre los retos que afronta la industria y bueno, el primero de ellos es un tema de planificación urbana. Realmente pues conversamos sobre el impacto que están haciendo últimamente las inundaciones en virtud de las lluvias, que es un riesgo recurrente en Costa Rica cada año y pues que lamentablemente si no va de la mano la planificación urbana en sectores que se consideran de alto riesgo construir, pues las aseguradoras tendrían, ante un eventual aseguramiento de estos riesgos, cubrir todos los años pues, las mismas pérdidas. Entonces se requiere un cambio estructural por el lado de planificación urbana. Y asimismo, un reto importante es, de la mano de esto, utilizar la herramienta de mitigación como los microseguros, que puedan ser accesibles por una mayor masa de personas y que sean pues también a precios accesibles para el consumidor. El segundo reto del cual conversamos es el tema, pues justamente que afecta en mayor parte del cambio climático a los grupos que ya de por sí a nivel social se encuentran en un estado de vulnerabilidad, no solamente por un tema económico, sino además por un tema de educación financiera y de inclusión al sistema financiero. Entonces es un reto importante el llegar a ellos y entender que son los más vulnerables ante incluso la crisis climática. Después, pues evidentemente es un gran reto la unión de fuerzas ante un proyecto macro como la crisis climática. Es necesario unir fuerzas de todos los sectores. Conversamos que uno de los retos a nivel del sector seguros es unir fuerzas con el ente asegurador estatal, en virtud de que aún las aseguradoras privadas pues no tienen un margen de incidencia alto en el mercado actual de seguros. Y de la mano va la educación financiera, así que se requiere unir las fuerzas para ello. También es importante unir no solamente fuerzas dentro del sector seguros, como vengo mencionando, sino además con las autoridades estatales y pues todas las instituciones públicas que están interesadas, como por ejemplo la Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto Meteorológico Nacional y todas las instituciones que están interesadas en proteger a estas partes vulnerables.
Por ello es necesario hacer políticas macro. Esto ya es un tema de política pública, de poner en la mesa como una prioridad el tema de la gestión del riesgo climático. Y pues al nivel ya del sector seguros es un reto bastante grande por una cuestión de análisis técnico, de análisis de rentabilidad y por la siniestralidad que significaría pues cubrir estos riesgos que se sabe van a ocurrir por el tema de los desastres naturales, como las inundaciones en Costa Rica, que las hemos visto estas semanas, ¿verdad? En las noticias debido a las fuertes lluvias, pues entonces ir de la mano con el desarrollo de productos que no solamente sean beneficiosos para esa población a la cual queremos acceder, sino además que también sean rentables, porque no debe obviarse que el sector seguros es un negocio. Entonces, debemos unir los dos intereses de manera que sea un ganar-ganar entre las personas que lo requieren y también sin dejar de lado que el negocio de seguros debe ser rentable. Las partes interesadas, pues básicamente son todos, todos nos corresponde pero bueno, para recalcar, aseguradores, instituciones públicas, instituciones que manejan datas, empresas aseguradoras, entre otros. Y bueno, parte de los riesgos, ya para ir concluyendo, que debemos tomar en cuenta por su impacto negativo en el sector, es el que mencionaba antes, el incremento en la siniestralidad. Evidentemente, los riesgos climáticos, estamos ante una siniestralidad bastante alta, y pues que ello debe tomarse en cuenta pues en los análisis de las compañías de seguros. Otra afectación es la dificultad de acceso al seguro de las poblaciones vulnerables por un tema de aumento de primas, porque si se aumenta la siniestralidad se va a aumentar la prima y eso a su vez nos puede dificultar el acceso a los seguros por parte de las masas vulnerables. Y los criterios del sector asegurador, en virtud de estos aspectos que menciono, los criterios de selección de riesgo pues se van a volver más rigurosos. Y ello también es un impacto negativo sobre el sector. Por último, pero no menos importante, es el riesgo de incongruencia, que va ligado a un riesgo reputacional de la compañía de seguros. Y es que de la mano con estas políticas para tratar de combatir la crisis climática, también deben haber políticas internas. Entonces el riesgo de incongruencia es muy grande entre lo que se predica y se apoya y las políticas internas de manejo que tienen las compañías de seguros. Entonces es sumamente importante ser congruente con lo que se está apoyando, pero desde su propia casa cada actor. Y por impactos negativos sobre las partes interesadas, pues vemos el tema del acceso limitado al seguro de personas que están más expuestas, como lo vengo recalcando, y pues discutimos en el grupo que estos nuevos riesgos pues pueden no ser los más atractivos para una compañía de seguros, y pues esto es un reto importante para asumir. Ahora, como oportunidad, se puede ver una oportunidad de ingresar en el mercado, esas no las apuntamos, pero discutimos que al final, pues, tenemos la oportunidad como sector de crear nuevos productos que sean rentables, pero aún así no dejen la función social del seguro. Ese sería nuestro aporte. Buenísimo, muchísimas gracias al grupo número 4, excelente recopilación también. Y vamos a pasar entonces al grupo de gestión ambiental operaciones, creo que están 5 y 6 mezclados, pero no se preocupen. Vamos a ir con el grupo de gestión ambiental en operaciones. ¿A quién tenían ahí, Miriam? Buenas tardes, Johansen Soto, mucho gusto y lo voy a presentar yo. Adelante, don Johansen. Bien, el tema de gestión ambiental responde a los objetivos 12 y 13, ¿verdad? Dentro de la discusión que tuvimos, identificamos que antes del tema de la pandemia, el tema del consumo de papel era uno de los más importantes, ¿verdad? Sin embargo, con el tema de la pandemia se aceleró mucho el proceso de digitalización y entonces tanto las compañías aseguradoras como los intermediarios estamos más utilizando los temas digitales. Uno de los principales retos, ¿verdad? Sería el tema del uso de la energía y la conectividad, precisamente lo que tiene que ver con Internet. El tema de gases refrigerantes que se sigue manteniendo a pesar de que buena parte está en teletrabajo. El tema de los gases refrigerantes para aires acondicionados de cuartos de servidores o data centers sigue siendo importante. El tema de la movilidad por el consumo de combustibles fósiles, ¿verdad? Por lo menos a nivel de los intermediarios,
el tema de estar visitando clientes se mantiene bastante activo y ese representa un tema importante. En caso de regresar a la oficina, discutimos de que definitivamente podemos estar ante un eventual regreso, pero no en las condiciones en que estábamos actualmente. Es decir, podríamos volver a que se incrementen algunos niveles de consumo, pero no tanto como antes, ¿verdad? Porque buena parte de los colaboradores se van a mantener en teletrabajo, pero eso podría implicar un aumento en la generación de residuos y energía. Y pasaría lo mismo con el tema del agua y el agua residual. En tema de los principales impactos, está una vez más el tema de consumo de electricidad y combustibles fósiles, la generación de gases de efecto invernadero, la gestión de residuos, el agotamiento de los recursos por consumo, ¿verdad? Y esto podría o afecta efectivamente el tema de los ecosistemas. Incremento de productos de comida. Acá lo que hemos visto, lo que discutimos, ¿verdad? Es que el tema de los servicios de entrega, ¿verdad? Y lo hemos visto con ejemplos, es que se ha disminuido la generación de residuos reciclables o valorizables y se ha aumentado el tema de no valorizables por todo lo que son los empaques de comida. Y eso tiene que ver con plástico, bolsas, incluso papel, que una vez que está contaminado o sucio, pues ya no se puede valorizar. En los principales impactos negativos sobre partes interesadas, identificamos el aumento de residuos ordinarios versus residuos reciclables. Hay un tema de cultura importante en la gestión de residuos y esto lo vemos porque de repente en las empresas se tenían campañas de reciclaje y demás, pero bueno, ya no se tiene tanto control cuando los colaboradores están fuera de la oficina o están en teletrabajo y entonces no se tiene certeza de si lo que se tenía como campañas de reciclaje y demás se hace también en los hogares. Afectación de la salud por cambios también en los hábitos alimenticios y el tema de mal manejo de residuos que puede tener afectaciones sobre partes interesadas, como cuando vemos que se saturan alcantarillas y demás. En el tema de las oportunidades, mejorar la conectividad de las personas colaboradoras, hablamos del tema de hacer diagnósticos para que efectivamente tengan acceso a conectividad y demás y la contribución que puede hacer la empresa en ese sentido. Promover la gestión de residuos es algo que consideramos muy importante, al igual que promover las energías alternativas y esto dependerá evidentemente del apetito o de la madurez de los procesos de cada empresa, porque uno podría pensar incluso acá en temas como bandera azul ecológica o una certificación carbono neutralidad, pero evidentemente las empresas tienen que ir madurando para ir logrando este tipo de cosas. Y el tema de compras sostenibles, que es importante en la cadena de valor, ¿verdad? Para garantizar de que los esfuerzos que hacen las compañías en materia de gestión ambiental, pues también se vean respaldados en algún grado de exigencia, perdón, para los proveedores que forman parte de nuestra cadena de valor, en el sentido de que ellos también cumplan con algunos requisitos de buena gestión o responsabilidad social empresarial. Excelente, don Johansen. Muchísimas gracias a usted y a su equipo. Vamos a pasar al de condiciones laborales para que las personas que estuvieron con Isabel Alfaro nos presenten. Mientras tanto, nada más un breve anuncio. En el chat les puse la evaluación de la sesión y el taller de hoy por si acaso quieren ir llenándola. Pero ya veo a José Álvarez con la cámara encendida, entonces me imagino que es usted. Sí, muchas gracias, Ethel. Bueno, bien rápido, lo que nos tocó discutir a nosotros era el impacto de la gestión de los colaboradores como una parte clave interesada del proceso del riesgo de ASG, específicamente enfocado en la parte de fin de la pobreza, equidad de género y trabajo decente, ¿no? Entonces, en esta parte sobre esta temática encontramos varios retos en el sector. Principalmente uno de los grandes retos que vemos como sector es el trabajo informal, ¿no? O el incremento en trabajo informal que dado principalmente acelerado ahora con el COVID-19, muchas de las empresas se están pasando a la informalidad y están perdiendo mucho de lo que son las condiciones justas o lo que se debería de ser las condiciones óptimas de trabajo, ¿no? Luego nos brincamos a la parte de que tenemos disparidad en precios en algunos productos. Hay ciertas nociones o ciertas estructuras que
prevalecen en el tiempo, que traen precios diferenciados por género, lo cual no debería de ser justo. Una de las cosas que se hablaron también fue la parte de poder innovar. Nosotros como sector y como industria tenemos que poder mejorar nuestra capacidad de innovación, tenemos que ser más ágiles y más rápidos, adoptar tendencias de una manera mucho más ágil. Y uno de los grandes o una de las partes que encontramos que hay un gran reto es la educación de las personas, ¿no? Porque no entienden o como general no entendemos los seguros y la industria de seguros como un habilitador para mejorar nuestras condiciones de trabajo, reducir la pobreza y llevarnos a un bienestar más grande, ¿no? ¿Sí? Y ahí nos iba a ayudar Maricel en esta otra parte. No sé si está. Correcto. Gracias. Gracias. Estuvimos conversando sobre los principales impactos, tanto a nivel de empresa como a nivel de los colaboradores. Lo que identificamos pues a nivel de empresa, al ofrecer pues malas condiciones, se vería afectado pues a nivel de un rezago, a nivel de reputacional también a nivel financiero, esto haciendo referencia pues a posibles demandas de colaboradores por malas condiciones laborales, pérdidas financieras, incertidumbre en la industria, también pérdida de clientes, proveedores, y una menor participación en el mercado, fue las cosas que estuvimos discutiendo ahí a nivel de la empresa. Y el impacto a nivel de colaboradores, pues se puede haber afectado a nivel financiero a la persona, un incremento en la pobreza, a nivel personal, pues a nivel de su salud física y mental se puede ver afectado si no tiene unas condiciones idóneas. Su desarrollo profesional también se vería afectado si no le ofrecen pues condiciones de capacitación, de crecimiento, de empoderamiento, etc. Y una relevancia del sector para atraer el talento, o sea, no crecería en ese lado las empresas a nivel del talento profesional. Y bueno, eso fue lo que estuvimos discutiendo, la parte de... Oportunidades, sí. Nos faltaron, Ethel. Ok, perfecto. No nos dio tiempo de ver. No hay problema. Muchísimas gracias al equipo y vamos a cerrar entonces con el equipo de Comunidad Geográfica. Si no me equivoco, Alison de la Voy yo. Vivienda. Adelante. Bueno, nosotros no lo pusimos ahí, pero con los ODS está relacionado principalmente con el 11 de ciudades sostenibles, que incluso una de las metas establece la necesidad de lograr seguros asequibles y mejorar barrios marginales, ¿verdad? Entonces, ese es como el principal ODS que está relacionado con las comunidades. Los principales retos y desafíos del sector, bueno, vimos que si bien es cierto, como una empresa de servicios, los impactos hacia la comunidad podrían ser relativamente bajos, pues hay que hacer un esfuerzo importante para convertirse en un buen vecino. Entonces, para esto, acercarse a municipalidades, asociaciones de desarrollo y otras organizaciones de la sociedad civil para poder entender esas comunidades y ver cómo se puede aportar. Generar un mayor impacto desde el expertise de la organización en tema de agua y otros temas que se cruzan un poco con la parte ambiental, pues un descuido de la gestión de esto podría generar problemas hacia las comunidades, ¿verdad? También hay que considerar los riesgos particulares de la ubicación geográfica en la que están, facilitar sistemas de movilidad para no generar inconformidades a las comunidades, de movilidad de colaboradores. Garantizar el cumplimiento de la legislación y una correcta gestión en el caso de realizar construcciones, ¿verdad? Si vamos a empezar con una empresa desde cero. Y al no estar en la empresa, en este momento por teletrabajo, no existe relacionamiento y eso puede generar algunos problemas de desvinculación tanto con la comunidad como con clientes y entre los mismos colaboradores. En los siguientes cuadros, más abajo, vemos que los principales impactos negativos sobre el sector y se relacionan mucho
como que son iguales tanto para el sector como para las partes interesadas. Pero bueno, vemos los del sector que puede generar molestias en clientes presenciales, ¿verdad? Digamos, una alta afluencia del público, estos riesgos que tenemos en la primera columna, o estos factores de riesgo de la primera columna, pueden generar molestias en clientes presenciales y tomar la decisión de no ir a la oficina porque hay muchos problemas en el entorno. Se puede generar un incumplimiento legal o recibir sanciones por una incorrecta gestión ambiental. Hay posibles afectaciones en temas de salud, tanto para vecinos como para colaboradores. Si, por ejemplo, estamos en un sitio con mucho tránsito, mucha contaminación y demás. Riesgos de mala contratación a terceros. Por ejemplo, si no tenemos una buena gestión de contratación outsourcing, y lo pensábamos específicamente con las personas de seguridad, podríamos estar teniendo gente incluso armada en una comunidad y que no tiene la correcta capacitación o los permisos necesarios para portar armas, etcétera. Entonces eso puede generar un riesgo tanto dentro de la empresa como hacia la comunidad. Todo esto puede generar riesgos reputacionales, la falta de transparencia o de conocimiento para llevar a cabo los reclamos de clientes o de las comunidades, ¿verdad? Porque a veces se tienen los canales para recibir reclamos o escuchar a clientes, pero no a los vecinos. Eso también puede generar problemas de reputación y otros riesgos internos. Y es necesario garantizar contar con servicios accesibles en los edificios donde se están. Y por otro lado, para cosas muy puntuales de comunidades, se puede afectar la movilidad de las comunidades, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, un edificio donde llegan, qué sé yo, 50 colaboradores, cada uno con carro, y no hay un parqueo, entonces pueden tener todos los carros en la acera y eso genera afectación en la movilidad de los vecinos, generación de ruido, incremento en la contaminación por todo este tránsito que estamos incrementando con nuestras acciones. Y podrían eventualmente haber daños colaterales a partir de una mala gestión de inconformidades con clientes. Que hay un cliente molesto y llega a hacer algún daño en el edificio de la empresa y termina haciendo daños en la comunidad. Y como oportunidades. Un minuto, muy bien, muchas gracias. Adelante. Tenemos que es necesario desarrollar una estrategia o sería importante desarrollar una estrategia de relacionamiento con los actores clave de la comunidad, como dijimos, para poder identificar las necesidades y a partir de esas necesidades, cómo se puede ser un buen vecino, ¿verdad? Porque es importante en estos temas de responsabilidad social es no asumir que yo sé lo que el otro necesita, sino que tengo que ver la forma de identificar cómo mi aporte de verdad va a servirle a la comunidad, ¿verdad? Porque tal vez yo pienso que pintando la escuela me los gané y no, tal vez ellos ocupaban otra cosa. Entonces hay que acercarse a estos actores clave que ya tienen conocimiento de la comunidad para ver a partir de esas necesidades cómo yo puedo aportar. Y esos aportes no necesariamente son en efectivo, ¿verdad? Pueden ser aportes de apoyo en alguna gestión o todos estos otros que vemos acá abajo, por ejemplo, generar alguna posición de empleo local, alianzas para promover contratación de personas con discapacidad o migrantes u otro tipo de grupos en vulnerabilidad, alianzas con municipalidades para facilitar un voluntariado profesional y, por ejemplo, si ellos tienen programas de capacitación, que nuestros propios colaboradores sean profesores, digamos, para generar habilidades en la comunidad y adquirir un rol activo en la educación de seguros y de prevención para, como decían los otros grupos, dar a conocer mejor de qué se tratan los seguros y por qué son importantes. Muchísimas gracias al último grupo. Apenitas, bueno, con 5 minutos atrasados, pero creo que ha sido muy interesante escuchar los aportes de cada uno de los grupos. Con esto vamos a ir cerrando. A recordarles que todas las sesiones les enviamos las siguientes sesiones y ya a partir del próximo empezamos la construcción de nuestro protocolo sectorial. ¿Ok?
Anoten las fechas, deben tener todos los links para conectarse. Y para cerrar, sí les agradeceríamos que puedan evaluar la sesión y el taller, porque su evaluación es parte de los indicadores que tenemos con el equipo de CERAL, que son los fondeadores de este proceso tan importante que estamos realizando, el protocolo sectorial para el sector seguros. Sin más, no sé si se le quiere decir algo para el cierre, pero les dejamos con nuestros contactos y nuevamente estaremos subiendo tanto la grabación como la presentación y la herramienta en Excel en la página de SUGESE. No, de parte de SUGESE y de Tomás, agradecerles la participación. Es lindísimo oír a todos hablar de ODS y manejarlos. Y en eso es lo que estamos, en construyendo un compromiso del sector. Y entonces esperamos el 29, me parece que la próxima fecha, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias a todos y a todas y muy buenas tardes. Muchas gracias. Vivan siempre el trabajo y la paz. Eso, Muy muchas bien, gracias. Hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes, gracias. Que estén Chao. bien Hasta todos. luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.